Atlantes. Suena ciencia ficción, pero lo puedes ver en la vida real, sobre todo en los políticos, que las miradas les empieza a cambiar, les empieza a ser negra. Su forma de pensar no es con la pureza de un niño, sino con algunas intenciones no tan amorosas. Bueno, pasó lo mismo con los sacerdotes atlantes. Y sí, recibieron conocimiento y poder. Entre la información que recibieron fue la información de alterar genéticamente ciertas especies, fue la información de crear bombas atómicas, bombas de plasma, bombas nucleares. Comenzaron los experimentos en alterar científicamente ciertas especies, entre ellas las especies de los changuitos, que probablemente ese proceso de evolución del changuito al humano hayan tenido que ver ellos con esas afectaciones genéticas a estas especies. Entonces, esos lo hicieron los atlantes. Los lemurianos, que eran un poquito más femeninos y más pacíficos y más amorosos, estaban en contra de estos experimentos. Y entonces esas discusiones los llevaron a guerras que duraron muchos años. Estas guerras le dieron en la torre al planeta, llevaron al planeta a una desestabilización muy grande. Se sumergen estos continentes, quedan estos continentes perdidos, sumergidos, o el planeta dañado, y queda el planeta con cicatrices de esas épocas. Por ejemplo, del lado atlántico hay una área que se llama el Triángulo de las Bermudas, donde es una alteración del campo magnético de la Tierra, donde los aparatos de los aviones y de los barcos empiezan a perder señal y control. ¿Qué sucede? Hay residuos de aquellas explosiones y aquellas guerras que sucedieron en ese lugar. Del lado del Pacífico, otra herida que está es el famoso cinturón de fuego del Pacífico, que es donde están todos los volcanes, o la mayor parte de los volcanes del planeta, y que es la parte del planeta que tiene más actividad sísmica. Sí. Esa parte del círculo de fuego del Pacífico es parte de la desestabilización del planeta Tierra que hubo en aquella época por estas detonaciones. De hecho, en México nos llega, que es parte del círculo de fuego, la famosa falla de San Andrés, que va desde California hasta Baja California en México, ¿no? Son heridas del planeta de aquella época. Entonces, como sabían que esta civilización, que iba a pasar esto, que el planeta iba a entrar en caos, que el planeta a nivel energético se le puso en cuarentena, que iba a bajar la vibración del planeta hasta una dimensión como la dimensión tercera, y que las almas iban a reencarnar y vivir en ese planeta y no salir de ese planeta, pues se reinició la historia del planeta Tierra y empezó la evolución hasta la época en la que conocemos hoy. Hubo guardianes del conocimiento que se llevaron esta información. Algunos la llevaron, la información de Atlante se fue al norte de Inglaterra con los druidas. Merlín era un druida que tenía esa información Atlante. Se llevó también esta información Atlante a Egipto. Grecia tenía información Atlante, y en México tenemos la particularidad que estamos justo en medio de los dos lugares, del Atlante y los lemurianos. Entonces, la parte de mucha información lemuriana está del lado del Pacífico. La tienen los cajunas de Hawái, algunos indígenas del Pacífico de México y de Norteamérica, los Hopis. La tenían los incas. En la isla de Pascua tienen información de acceso al registro akáshico, en algunos lugares del Tíbet, y en Nueva Zelanda los maoris también tienen información lemuriana. Y la información atlante se fue al norte de Inglaterra, los druidas, se fue a Egipto, creo que Grecia también tiene información atlante, bueno, y otras civilizaciones. A partir de eso, se perdió el acceso público al registro akáshico. Solo pequeños grupos de iniciados en algunas partes del planeta con estas genéticas tenían acceso a esa información. Se vuelve a hacer público
o masivo el acceso al registro akáshico en México y en el planeta alrededor de 1960. Hace poco. Hace poco, en 1960, pasaron muchas cosas en el planeta importantes que cambiaron la conciencia colectiva humana. El movimiento hippie, por ejemplo, que buscaban el amor y la paz. Sí. Hubo muchas revelaciones espirituales en esa época, el acceso al registro akáshico, y a partir de ahí llegó mucha información. Fue como los primeros comienzos de la entrada de la era de Acuario al planeta Tierra en esa época. Y fueron esos choques de la conciencia, o sea, ahí puedes ver bien claro el choque de la conciencia que ya existía en el planeta Tierra con la nueva conciencia que estaba llegando, que es el ejército queriendo matar y hacer guerras y los hippies poniéndoles flores en las armas, ¿no? Sí, como que la polaridad no existía como tal manifiesta, sino todo era guerra, dominio, control, militarización. Hablabas de la religión, que decías, me formaron. Y yo escuchaba que incluso las mismas escuelas están diseñadas para tenerte dominado como tal, sometido como una fábrica cuando llegó toda esa revolución industrial, los entes de poder. ¿Cómo los militarizamos desde chicos? Pues desde la escuela, ¿no? Por eso un niño hoy tiene media hora de recreo, cabrón, todavía, ¿no? Cuando, o sea, lo que quiere es jugar aprendiendo, ¿no? Pero bueno, venía de eso y lo que estoy entendiendo es que en esa época llegó una oleada de conciencia. De una conciencia de paz, de libertad. Y la podemos ver a diferentes, en contra del sistema reptiliano de control, sometimiento y poder. Y llegaron estas nuevas formas de pensar y estas actitudes de vivir en unidad y en armonía con la tierra y entre las nosotros. Comunas, ¿no? Y amor y paz. Que luego el FBI y las CIA lo alteraron con drogas. Bueno, pero entonces en ese momento llega una nueva conciencia del planeta Tierra. Hubo alineaciones cósmicas muy específicas, los comienzos de la entrada de la época de Acuario, y en esa época llega la revelación del registro akáshico. Y para hablar del comienzo del registro akáshico en el planeta Tierra, quiero hablar de un señor que se llama Juan Prochaska. Juan Prochaska era un militar, no militar, era un español que vivía en España en la época de Franco y salen huyendo de España por la persecución política y llega a México como exiliado. Vivía en la Ciudad de México. Estando en la Ciudad de México, soñaba y soñaba con una curandera maya que le daba información en sus sueños. Y este señor un día se encuentra, después de soñarlo muchos años, se le encuentra en el centro de Ciudad de México, estoy hablando de 1960 y tantos, a esta curandera maya que ya la conocía muy bien en sus sueños y le dice ella, y él se queda así como en shock al verla y ella le dice, te estaba buscando, ya es momento que nos encontráramos. Pues le rompía todos los esquemas, esto para él era muy raro, y se lo llevan a diferentes centros energéticos de México a hacerse algunas ceremonias. Se lo llevan a Tepoztlán, se lo llevan a las pirámides del Sol, y en las pirámides del Sol reciben una ceremonia información, ¿no? Información que recibió como alguna revelación privada, que era una oración para volver a acceder a la información akáshica. Entonces ese señor recibe esa oración. Esta maya tenía toda esa conexión al registro akáshico y eran pocas personas las que tienen acceso y quería seguir compartiendo pues esta información que era muy sagrada y que ya era momento de hacerla pública a la humanidad, ¿no? En 1960. Este señor Juan Prochaska comienza a hacer oración, a recibir esa información que recibía en revelaciones personales y a compartirlo en pequeños grupos en la Ciudad de México. Se dio cuenta que chocó mucho con la cultura de la época. Claro. No, imagínate, la religión estaba a tope de las conciencias, entonces para él, pues él era un hereje. Sí. Se va a California, en California tuvo un poquito más de aceptación su información, se abrió una escuela con una alumna de él, que se llama la Escuela Akashic Records International,
que al final fue la escuela de él. Él no estuvo muy de acuerdo en cómo esa escuela llevó la información. Y fíjate, Juan Prochaska regresa a México y llega a Guadalajara y muere en Guadalajara en el anonimato. Murió como creo que en el 80 y tantos. Y en Guadalajara tenía grupos de alumnos. En Guadalajara todavía quedan, he conocido algunas personas que son de esa escuela originaria de Juan Prochaska. Y a mí me llega la información del registro akáshico a través de un maestro que ahorita es yo creo que la persona que más difunde el registro akáshico en México se llama Gerardo Amaro. Yo comencé a invitarlo a Guadalajara y organizar sus talleres. Y a través de ahí fue como él venía de esta escuela de Akashic Records International, después rompe con esa escuela. Es que, ¿qué pasa, Fernando? Esta información es muy sagrada. Y el ego humano que todos tenemos puede sacar provecho. O sea, distorsionarla. Y seguimos trayendo ese instinto todavía de... Sí, los resabios de esos seres rebeldes de la rebelión de Lucifer que entraron a este planeta todavía andan aquí y andan desviando la atención o generándonos. Y en el planeta a lo largo, o sea, fue la caída de Lemuria y Atlántida, pero pero después de eso ha habido varios momentos de volver a elevar la conciencia y volver a crear comunidades de esta conciencia de luz y de amor en el planeta Tierra. Los druidas en el norte de Inglaterra, que le dieron la información a los celtas, Ciclo que Merlín, con la historia del rey Arturo, y que querían crear esta ciudad utópica de Avalon. Pero bueno, llegó el ego y destruyó eso. Egipto también tuvo su época de mucha luz, donde veneraban mucho la figura felina. Los felinos son una raza cósmica muy evolucionada y muy amorosa y muy lineal al orden divino. Las esfinges eran felinos, eran rostros felinos. Y fue una civilización de mucha sabiduría y conocimiento, pero luego llega otra vez el ego y se convirtieron en una civilización de guerra y de poder y de control y dominación. Y muy simbólico, a estas figuras les cortaron la cabeza de león y de repente empezaron a idolatrar figuras parecidas a reptiles, ¿no? Te vas a la iconografía griega, bueno. Son algunos de los espíritus rebeldes al orden de Dios que han estado aquí creando desorden en el planeta Tierra. Y bueno, nos pasa a todos. Todos los seres humanos tenemos que estar bien atentos. ¿Qué voz es la que escucho y qué voz es la que le hago caso? A la voz del amor, que es la voz de la fuente, del origen, o a la voz del ego, que es la voz que genera más caos, ¿no? Esa también es una capacidad que tienes que desarrollar como lector de registros akashicos, a ver qué voz estoy escuchando. Me vino a la mente, perdón que te interrumpa, esta parte que a fin de cuentas hay muchas cosas, muchos símbolos que nos dan esta representación de todo lo que estás diciendo, ¿no? Ahorita que decías que la parte reptil está ahí, que la manzana pues es la viborita como seduciéndote, ¿no? Hacia el pecado, hacia el ego, ¿no? Ve por aquello que está prohibido y tal cual, es como la representación de este árbol de Eva, la manzana. Y claro, y al final, y no solo es eso, sino además genéticamente está el cuerpo humano alterado, o sea, el cerebro reptiliano, que el cerebro reptiliano es de lucha, control, poder, supervivencia. Sí. Bueno, imagínate que la vida antes de la caída en este planeta era como los ositos cariñositos. ¿No? Pues como Avatar, ¿no? ¿Te acuerdas? Inocencia, o sea, Avatar. Que el cine nos echa mensajes todo el tiempo de mucho de esto que estás comentando. Ajá. Lo que pasa es que los artistas tienen esa capacidad de conectar con... Sí, porque es un porcentaje superiores. Muy pequeñito realmente de los que destacan a nivel global. Y hay muchos artistas que bajan información escribiendo, haciendo películas, haciendo danzas. Al registro akáshico puedes acceder desde meditando, desde una oración específica, desde
con tu arte. ¿No? He visto gente muy conectada, gente que es sumamente bondadosa y compasiva, en automático está en esa sintonía. Cuando la gente o a ciertas personas que comparten desde el amor también hablan como de canalizaciones o la parte de los ángeles, que de repente siento, tipo el curso de milagros, ya ves que se habla que fue una canalización. Que también fue en 1960. Sí, fue la época, o sea, en realidad ahí estuvo Castañeda, entonces es la época fuerte, como tú dices, de divulgación espiritual, por decirlo así, de conciencia, ¿no? Entonces, ¿es como un tipo de canalización como tal que te llega información? Sí, es como un tipo de canalización, pero haz de cuenta, yo lo explico así. Canalizar es prender el radio. Y puedes escuchar desde el 88.1 hasta el 107.7 o la estación del amor, que es la 90 y no sé cuál, 92.1. Bueno, es igual. Canalizar es abrir tus antenas a escuchar información. Sí. Y en el mundo de las dimensiones, en el mundo de los seres, o sea, jugar Ouija es una especie de canalización. Sí, al fin de cuentas. Pero no todos los seres con los que recibes información están alineados al orden divino o trabajan con la energía más pura o tienen el estado de conciencia más elevado, ¿no? Esto es algo importante. No porque escuches una voz que te habla, quiere decir que esa voz es sabia y viene de un lugar sagrado o de orden divino, ¿no? Porque en ese mundo de las dimensiones, pues hay seres rebeldes, hay entidades rebeldes, y hay seres alineados al amor y a la luz de Dios. Entonces, cuando trabajas del registro akáshico, es como prender este radio, pero sintonizarte con una frecuencia muy específica. De acuerdo. Que tengan que ser solo mensajes que vengan desde la verdad más alta, desde la pureza más grande, desde el amor incondicional más perfecto. Y por eso, y es como una frecuencia muy alta, ¿no? Creo que es 9ª, 10ª dimensión, los reinos de unidad. Y por eso, para poder ser un canal más perfecto, tienes que elevarte para que estés más cercana a ese estado de conciencia y de comunicación. ¿Y cómo te elevas? A través de la adquisición de virtudes. ¿Sí? Que comentabas. Entre más virtudes, más fácil es tu capacidad de estar conectado con esta fuente de información. Entonces, ¿todos tenemos un registro o somos parte de un registro? Porque me viene una duda de que, como dices tú, la humanidad era otra, no es lo mismo, había 3 millones de seres humanos, hoy somos 7.500, 8.500, es decir, ¿el registro como tal, hay un registro personal o es un registro colectivo nada más que va quedando? Hay un registro colectivo y hay un registro personal. El registro personal es como ver el currículum de tu alma. Te ayuda a entender los procesos de tu alma, de qué pies cojeas, qué materias has reprobado, qué vienes a aprender, por qué te sucedió esto, a tomar decisiones más acertadas. Te ayuda a entender. Mira, muchas de las experiencias dolorosas que vives en este planeta son consecuencias. Tu alma las eligió vivir para vivir el otro lado de la moneda. Entonces el registro akáshico te ayuda a entender esto. Unas preguntas que yo me hacía de niño chiquito es ¿por qué los niños de África tienen hambre y se les paran las moscas y no tienen que comer? ¿O Dios no existe